sobre todo por esta obra, que me da la Ajá. sensación de que no fue una idea tuya, sino que te fueron a buscar. ¿Me equivoco? Fue como una extraña casualidad. Yo, a Alberto Conejero, el autor de la obra, lo conozco hace muchos años, desde el año 2011, que él vino a hacer un seminario aquí a la Argentina que yo estaba dictando, que se llamaba Panorama Sur. Él fue un autor que vivía en Madrid junto bueno, a otros colegas que vinieron a tomar ese seminario, que duró casi 10 años, 10 ediciones. Vino a tomar una clínica que duraba un mes, nos hicimos muy amigos. Pues el tiempo lo fue transformando claramente ya era un gran dramaturgo, pero bueno, fue como asentando su trabajo. Fue también director del Festival de Otoño. Y bueno, cuando empezó a escribir esta obra, Alberto, en mitad de tanto fuego, no recuerdo bien cuándo fue el año, pero fue cercano al inicio de la guerra de Ucrania. Tiene como una Mm. especie de impulso claramente antibelicista el texto. Él me lo pasó, en general siempre me pasa sus textos para que yo le haga una devolución previa a los estrenos y eso. A mí es una obra que me gustó mucho desde el primer día que la leí. Bueno, lo ayudé, hicimos así como un ida y vuelta respecto a algunas cosas, le comenté lo que me parecía. Después se estrena en España, se sigue haciendo, de hecho con mucho éxito, dirigido por Javier Albertí, con la actuación de Rubén de Eguía. Y yo lo conozco a Vico, a Victorio de Alessandro, grabando la serie de Cris Miró. Estábamos los dos como actores en esa serie. Y bueno, nada, empezamos a charlar sobre la posibilidad de hacer algo, qué sé yo. Pasado el tiempo, viene con este texto. Que él, bueno, que lo había visto en España, que le había resultado interesante, que se había contactado con el autor, que el autor le iba, bueno, que le iba a cobrar que iba a pagar los derechos, etcétera, etcétera. Y le dije, mirá, nada, le conté un poco esto que te acabo de contar a vos. Sí, vamos adelante, porque es como hay tantos textos en el mundo que esa casualidad de un texto que te gusta mucho, que no imaginás poder hacerlo. O sí, pero no está como en tus planes y de repente te llega. Me parecía que había que ir y sumarse, más allá de que ya estábamos hablando con Victorio, coincide en algún trabajo juntos. Y bueno, y así empezó, hace ya, te diría, un año más o menos, que nos comprometimos a hacerlo. Después empezamos a ajustar un poco agendas, él estaba con mucha cosa, yo también. Iba a ser a principios de este año, después se demoró y bueno, y acá estamos ya a 10 días del estreno. Las Así que un poco esa fue casualidades no existen. Exactamente. Exactamente. Así que nada, es un trabajo muy gozoso. Es como un trabajo por encargo, pero para nada se parece a eso, porque en realidad no lo es, porque nos terminamos eligiendo también y porque, bueno, porque estamos muy entusiasmados en principio con el material, con lo que estamos haciendo, por suerte. Vamos a ver qué pasa. Lo que yo veo en Victorio particularmente es que ha crecido muchísimo en los últimos años como intérprete. No sé si vos tenés esa visión. Sí, mira, yo claramente, obviamente lo conocía, de verlo en cosas de tele y eso. He visto pocas pelis en donde él estuvo, pero sí lo vi en la televisión, mucho. Lo vi además trabajar durante la época que estábamos haciendo Chris, yo estaba ahí. No siempre, porque mi rol era muy chiquito, entonces, pero las veces que yo estaba, él estaba, por lo cual también lo vi ahí, como, y no solamente cómo actuaba, sino el tipo de persona, la interacción, que eso Ujú. en general cuando dirige siempre es importante saber qué tenés enfrente. Y además me gusta trabajar en un buen clima y Vico es una persona extraordinaria. Y después, cuando él hizo a principios, bueno, no sé cuándo fue que lo hizo, el monólogo de las cosas maravillosas de Duncan Macmillan, claramente fui a verlo. Ya estábamos claramente decididos que lo íbamos a hacer y todo eso, y no es que fue a ver qué hacía en el teatro. Me encantó lo que vi. Me parecía que hay algo. Y bueno, ahí lo vi además manejando una audiencia solo, porque es un Solo. monólogo que es algo muy similar a lo que tiene que hacer acá, si bien la complejidad del texto en este caso es mayor, es un texto más complejo, digamos, en términos de lenguaje, el otro es mucho más llano, hay otro tipo de complicidad en las cosas maravillosas, que también tiene sus enormes dificultades y él las sorteaba casi, te diría todas. Yo ya lo había visto ese texto hecho por Peter Lanzani cuando se estrenó, que me había encantado, y la verdad que Vico era una versión muy distinta, pero funcionaba súper bien. Así que también eso fue bueno, porque fue bueno verlo en el teatro, entender cuáles eran sus herramientas, no como una suerte de casting que no parezca eso, sino como entender claramente qué tipo de actor tenés enfrente, porque es bueno tener esa información por ahí antes de empezar a ensayar, ¿viste? Porque en general yo cuando dirijo las cosas que dirijo siempre elijo yo a los actores, entonces ya hay como todo lo que yo tengo que saber del actor ya lo sé. Y en este caso no era así porque, bueno, porque no lo había visto en el teatro, porque, bueno, porque no habíamos trabajado juntos previamente. Es una persona súper responsable, digamos, hiper profesional y además con un grado de amor y de entrega por este proyecto y creo que por todo lo que él decide hacer. En ese sentido somos muy parecidos, así que estamos acá en esta suerte de luna de miel de equipo. En general, además es un equipo muy hermoso el que pudimos construir. ¿Y cómo armaste la apuesta y cómo lo ves a Victorio?
en el trabajo de este personaje? Como te decía, hay un compromiso absoluto, estamos ya a muy pocos días de estrenar. La apuesta es una apuesta muy sencilla, Ujú. digamos, pocos elementos. Hay un trabajo muy fuerte de la luz, del video y del sonido, que son cosas que a mí me gusta mucho trabajar. Pero después el diseño, o sea, la gramática del espectáculo es muy sencilla. Está muy puesto claramente el trabajo en que estés como espectador capturado por el relato, obviamente por el relato que lleva adelante el personaje de Patroclo, o sea, lleva adelante en este caso Victorio. Y es un trabajo, digamos, que hace el foco profundamente en la actuación, ¿no? En la actuación y en la narración, porque es un texto que tiene como ese doble Mm, registro. Por un lado, es un texto en donde ese sujeto, Patroclo, cuenta sus cosas y le pasan cosas, pero más fuertemente lo que hay en mayor porcentaje es relato, es contar esta historia o este lado B de la Ilíada. Sucintamente, para los que no saben, la obra narra la historia, digamos, un episodio de la Ilíada, sobre todo tomando el canto 16 de la Ilíada, que se conoce como la Patroclea, que es el momento en donde, bueno, claramente es la relación de Patroclo y Aquiles. ¿No? En donde Patroclo de alguna forma no, da la vida por Aquiles, y es un episodio mínimo en todo ese gran fresco de la Ilíada, que es ese último año de la guerra, de los 10 años de la guerra de Troya. En la Ilíada toma ese último año, o sea que ya la guerra está de instalación profunda, ¿no? Y todo el paisaje está teñido de guerra, de sangre, de cuerpos cercenados. Y lo que hace Alberto es encontrar en esa relación, que era una relación homoerótica y que siempre se entendió como tal, que después la cultura fue como vaciándola un poco hasta la película Troya, en donde eran primos, cuando en realidad es un vínculo homoerótico, ¿no? Ellos estaban profundamente enamorados desde muy chicos, ¿no? Se conocen desde niños, y esa historia, que es la historia también de ese mito, de esa historia entre Aquiles y Patroclo, se vuelve a contar en la pieza, o sea, se relata todo, cómo se conocieron, ¿no? Como esa historia de amor, y cómo esa historia de amor se instala, se inscribe en la guerra, ¿no? El Patroclo de Conejero es un Patroclo que está en una suerte de limbo, ¿no? Es como, ya está muerto y entre los muertos espera que alguna vez Aquiles vuelva, ¿no? O sea, es una historia inclusive hasta muy melodramática en un montón de aspectos. Ese cuerpo espera la llegada del otro cuerpo y mientras espera se encuentra con esta gente que está acá, que es el público. Es una idea muy poderosa, muy hermosa, muy sencilla, y por eso también hay algo de, como te decía, que el espectáculo es muy sencillo, o por lo menos se ve como muy sencillo. Así que eso, y es una historia, y es en realidad también claramente tiene que ver, por un lado, con un manifiesto disidente, con cierta militancia, inclusive de algo que a mí me gusta hacer ya hace tiempo, que tiene que ver claramente con las cuestiones de género y de sexualidad, que me interesa mucho llevar estos temas a escena. De hecho, bueno, el Eduardo II para mí fue el año pasado que lo hicimos en la Coronado del Teatro San Martín, tenía que ver también con esto. O sea, es la primera obra que trata un amor homosexual en la historia de la dramaturgia occidental de la manera en que lo trata Marlowe, que es completamente abierta, sin metáforas. Y me parece que este texto tiene, en otra escala, porque es mucho más chiquito, pero tiene una fuerza muy poderosa en eso y a su vez y a la vez también es un drama, es un manifiesto antibelicista y es un manifiesto también en contra del odio, ¿no? Y en contra de nada, estas cosas que uno está viviendo no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Esta suerte de proliferación de los discursos de odio, de la homofobia, de la transfobia, de la lesbofobia, de lo que pasa en Gaza. O sea, estamos viviendo un momento muy terrible en la humanidad, muy oscuro, no porque no haya habido otros parecidos o peores aún, pero estábamos en otro momento, hacía unos, qué sé yo, 15 o 20 años, y ahora todo está muy oscuro. Entonces me parece que es una obra también que permite pensar un poco. No digo traer luz porque hay como demasiada oscuridad alrededor, ojalá lo logremos, pero sí es una obra que te permite conectar con el lado B, sin negar, ¿no? La oscuridad y el horror, y sin negar la guerra, encuentra un lado, digamos, luminoso de todo eso. Y creo que es un texto en ese sentido muy poderoso. ¿Quién te parece que lo va a ir a ver? ¿Gente joven, mente abierta? Mira, es un espectáculo para todo tipo de público, porque si bien claramente hay una historia homoerótica ahí, claramente es una excusa, no excusa, pero es una historia de amor. O No sea, deja de no, serlo. claro, es una historia de amor, por lo cual qué género tengan los sujetos que se enamoran poco importa, ¿no? Es un texto eh, súper claro, muy sencillo, con una enorme fuerza poética. Victorio es un actor, digamos, que mucha gente conoce y que muchos ya quieren venir a verlo. De hecho, está
por suerte agotada ya la primera función y la segunda está a muy pocas entradas de agotarse, por lo cual, nada, es una buena señal porque no hemos salido ni siquiera con prensa, todavía solo redes sociales y punto, no ha habido otra difusión. Así que es para todo tipo de público, claramente. O sea, en principio el público teatrero de Buenos Aires, que es un público súper enorme, creo que es una oferta perfecta para cualquier persona que le interese ir al teatro independiente o al teatro en general en la ciudad de Buenos Aires. Estamos claramente más cerca de las producciones que se ven en el teatro independiente. Claro. O sea, no es algo liviano como puede ser una obra del teatro comercial, por eso estamos donde estamos. Estamos en Dumont 4040, que es una sala que hay espectáculos como parecidos en el sentido de poéticas y estéticas, ¿no? Como Matate Amor, dirigido por Marilu Marini, o como el espectáculo basado en el texto, en textos de Alejandra Camilla, que dirige Anaí Berneri, que están Sofía Gala y Marita Ballesteros, o en el texto que están haciendo Viento Blanco, de Loza, dirigido por Juan Serraulle y Valeria Lois. O sea, estamos en ese espacio que es un espacio además, o Los Bienes Visibles de Juan Pablo Gómez, todos trabajos de colegas muy atractivos y la verdad que Ujú. compartir cartelera ahí también es bueno, genera claramente como un paisaje en donde uno ya sabe que las propuestas de ahí tienen una calidad y un cuidado y un amor y creo que también eso es bueno. Me interesó mucho poder ir a Dumont, a quien nos recibieron de manera increíble, también es bueno decirlo. Nos abrieron las puertas para ensayar allí sin costo alguno. Y la verdad que es muy hermoso sentirse tan abrazados por una Sí. sala en tiempos tan complicados. Así que vaya nuestro agradecimiento a todo el equipo de Dumont 4040. Quiero decir, es un lugar muy hermoso en el cual estar en este momento, ¿no? Hay grandes compañeros y grandes espectáculos ahí. Así que nos sentimos muy honrados de formar parte de esa cartelera. Y como te digo, invitar a todo el público que ama el teatro de la ciudad de Buenos Aires a que comparta esta experiencia con nosotros, que estoy convencidísimo de que no va a salir defraudado.